Nuevamente, a pesar de que fue rechazado por el Congreso, el aborto hace poco tiempo, vuelven a insistir con lo mismo, pero esta vez presentado directamente por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con orgullo. Será ley, dijo cuando lo presentaba, o sea que parece que el Congreso no tiene mucha importancia. Pero hay un nuevo proyecto de aborto. Vamos a analizar punto por punto el proyecto del aborto nuevo, que tiene muchas mentiras, falacias e hipocresías. Fue presentado, lo pueden buscar, proyecto de aborto 2020, presentado por el gobierno, porque hay otro que presenta la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Son dos proyectos, pero este es el que presenta el gobierno. Muy bien, antes que nada quisiera aclarar que es una vergüenza que se debata en el Congreso algo que es inconstitucional. La Constitución está por encima de cualquier ley, no se puede hacer una ley que contradiga la Constitución. O sea que no es que es un problema de que se debatan las opiniones, es inconstitucional, así que no debería debatirse. ¿Por qué? Vamos a ver, el que quiere buscar, Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22, incorpora distintos tratados internacionales a la Constitución, por lo tanto tienen rango constitucional. Dice que tienen jerarquía constitucional, dice un montón de distintos tratados, deben entenderse complementarios de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución. Solo podrán ser denunciados en su caso por el Poder Ejecutivo Nacional previa aprobación de las terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. O sea que para poder derogar esto tendrían que tener 2/3 de diputados y 2/3 senadores. Y no los tienen y saben que no pueden, pero lo van a hacer igual porque no les importa ni la Constitución ni las leyes. Es repugnante que se esté debatiendo lo que no se puede debatir. ¿Por qué digo que es inconstitucional? Fíjense que el artículo 23 de la Constitución dice que la Nación Argentina debe dictar un régimen de seguridad social en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Si la Constitución dice que hay que proteger al niño en el embarazo, no puede haber una ley que diga que se puede asesinar al niño en el embarazo. Simple, es contradictorio. Y obviamente las normativas superiores están por encima de las inferiores. Muy bien. Y lo dice el mismo artículo 22, dice que estos tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Dicen que está el aborto legal, pero todavía no salió la ley. Y ahora quieren debatir una ley para algo que la Constitución dice que tiene jerarquía superior a las leyes y que por lo tanto no puede debatirse. Vamos a ver, los tratados internacionales que les hablaba de la Constitución. Fíjense, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José, Costa Rica. Capítulo 2 habla de derechos civiles y políticos. El artículo 4, que lo pueden buscar en internet, está en todos lados. Fíjense lo que dice el texto tal cual. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Ese es el derecho fundamental. No existe el derecho a vivir, no el derecho a matar. No existe el derecho a matar. Este derecho estará protegido por la ley a partir del momento de la concepción. Si la Constitución dice que hay un derecho a la vida y que este derecho está protegido por la ley a partir del momento de la concepción, no puede haber una ley que diga que se puede matar al niño que está en el vientre de su madre. No puede haberla. Es anticonstitucional. La Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 6 dice: todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. Y la Argentina aclaró, cuando lo firmó, que el artículo 1, que niño se entiende todo ser humano de la concepción hasta los 18 años. Si hay un derecho intrínseco a la vida de la concepción, ¿cómo puede haber está en la Constitución, cómo puede haber una ley que diga que hay un derecho a matarlo? Evidentemente no tiene ninguna validez, pero esta gente que actúa de facto por el poder de la fuerza y la imposición, no le importa ni las leyes ni la Constitución ni nada, solamente quieren lograr sus objetivos. Bueno, vamos a analizar punto por punto la ley. Artículo 1,
el objeto de esta ley dice que la presente ley tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención posaborto, etcétera, etcétera, etcétera. Interrupción voluntaria del embarazo es un nombre lindo, un eufemismo para decir asesinato intrauterino, porque un embarazo no se interrumpe, porque si algo se interrumpe, si se pausa, como hacemos con una película, la pausamos, la interrumpimos y la volvemos a poner play. Bueno, un embarazo no se interrumpe, significa, para no decir asesinato, que suena feo, dicen interrupción voluntaria del embarazo, se interrumpió, como si fuera algo que se pausa y después se puede ver play, no, una vez que mataron al chico ya fue. Artículo 2. Derechos. Todas las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, bastante ridículo porque dice las otras identidades de género con capacidad de gestar. Los hombres no podemos gestar. Entonces, y toda esa frase larguísima es para decir el caso de una mujer que se considera hombre, pero puede gestar. Bueno, a ver, todo bien, pero vamos yendo para cualquier lado, o sea, el género está metido acá al fondo. Bueno, tienen derecho a decidir la interrupción del embarazo conformidad con la presente ley. Hoy, el embarazo está en el Código Penal, es un delito. ¿Cómo un delito va a ser un derecho? No existe, no tiene ningún sentido. Está hablando de un derecho. En un momento ustedes habrán escuchado despenalización, legalización, habrán escuchado esos términos que por ahí son confusos, la gente no tiene mucho la idea de la diferencia. Despenalizar quiere decir que no tenga pena, porque está en el Código Penal, hoy es un delito, delitos contra la vida, dice el Código Penal, el aborto. Entonces, despenalizar quiere decir sacarle la pena, porque pobre la mujer que ha realizado este aborto. Entonces se va siempre al sentimentalismo de la situación dramática. No hay ninguna mujer presa por abortos en el país, no hay ni una sola, así que ese no sería el punto. Pero ahora quieren convertir en derecho, es decir, una obligación de que alguien puede exigir que el Estado lo ayude a cometer este delito. Lo que hasta hoy es un delito, la ley te va a decir que el Estado tiene la obligación de cometer lo que hoy consideraba el Estado un delito, el Estado tiene la obligación de cometerlo y es un derecho pedirlo lo que hoy era un delito. Nos damos cuenta que no tiene ningún sentido. El artículo 3 expresa un profundo cinismo del presidente y de los que compusieron este proyecto de ley, como la señora Vilma Ibarra y los demás. ¿Por qué? Cinismo porque dice marco normativo constitucional, artículo 3. ¿Y saben qué? Cita el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, el que acabamos de leer, acabo de explicar, que ese artículo justamente garantiza la vida de la concepción, cita un montón de tratados, etcétera, como para justificar lo que precisamente el mismo artículo de la ley le prohíbe. No vemos que evidentemente es de un cinismo exagerado ya. Artículo 4. Interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres y otras personas con entidades de género con capacidad de gestar que no serían mujeres, porque se autopercibe hombre, pero es mujer. Bueno, tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Entonces, esto te lo dicen, parece que tiene un límite. Entonces algunos discuten 14, otros dicen semana 12, otros dicen semana 15, semana 13. A ver, desde el primer instante de la concepción, la ciencia nos dice que ya tiene un ADN propio, y ese ADN es un programa biológico del desarrollo de esa persona que tiene una identidad propia. Cuando decimos que le van a hacer un ADN a alguien, bueno, quiere decir que detecta la identidad de esa persona, ya tiene una identidad propia. El día 1, la unión del óvulo y el espermatozoide, el huevo cigoto, día 1, ya tiene el programa y ya tiene una identidad distinta al de la madre, un ADN distinto al del padre y al de la madre, día 1. Y obviamente ese programa del ADN va haciendo desarrollar esas células, se multiplican en 2, en 4, etcétera, etcétera. Hay un crecimiento monstruoso en todas esas primeras semanas. Ese crecimiento es vida. Es vida porque se está multiplicando. ¿Cómo sabemos si algo está vivo? Bueno, porque se mueve, porque crece. La única manera de saber si algo está vivo, bueno, está creciendo como nunca va a crecer en su vida. O sea que hay crecimiento. Y hay vida humana, porque el ADN es humano. Y no es el del padre ni es el de la madre. Es un nuevo ser. Es una persona humana.
bueno, por supuesto que no piensa en un sentido racional, porque todavía se está desarrollando, pero es la misma persona que está ahí, en la que va a llegar a los 90 años y va a morir después. Es la misma, es un desarrollo simplemente intrauterino y extrauterino. Es la misma persona. Eso lo dice la ciencia. Discutir eso son argumentos medievales los que ponen los pro muerte o antiderechos. Los pro muerte, a favor del aborto, son los antiderechos. ¿Por qué? Porque el primer derecho humano es el derecho a la vida. A un niño que se va a descuartizar, el aborto descuartiza al bebé por partes, hasta sacarlo entero, el último pedacito. El bebé que va a ser descuartizado no le puede hablar de ningún otro derecho. Cuando crezca este niño tendría derecho a la educación, derecho a la salud, derechos laborales, tendría todos los demás derechos humanos. Pero si elimino la vida, evidentemente, es el primer derecho humano. Eliminándolo, se eliminan todos los derechos humanos. Muchas veces se utiliza justamente los que dicen ser defensores de derechos humanos son los que están a favor del aborto. El aborto es la violación la eliminación del primer derecho humano, que es el derecho a la vida. Sin ese derecho no existe ninguno de los otros. O sea que junto con ese se están eliminando todos los derechos humanos. Es decir, que los pro abortos son aquellos que están contra los antiderechos. Y decía que es un eufemismo y una trampa lo de la semana 14, inclusive del proceso gestacional, porque fíjense que lo que dice, punto aparte, en el párrafo siguiente dice, fuera de este plazo dispuesto, en el párrafo anterior, la persona tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en las siguientes situaciones. O sea que pone un plazo, pero dice que ese paso, fuera de ese plazo, podría. Y las situaciones que pone son situaciones que evidentemente son a voluntad, como la carta. Si yo pido al restaurante, digo quiero pizza o quiero una milanesa a la napolitana, es a simple pedido, simplemente haciendo un papel y firmándolo se puede hacer. Por lo tanto, lo que este proyecto de aborto disimuladamente dice que es hasta la semana 14, pero en realidad lo que dice es que es hasta el último día del nacimiento. A los 9 meses se puede matar al bebé. Hasta el mismo día que le toca el nacimiento, una hora antes que nazca, antes que le agarran las contracciones, lo pueden descuartizar. Porque dice, vamos de nuevo, hasta la semana 14, después dice, fuera de este plazo dispuesto, en las siguientes situaciones. Y pone distintas situaciones en las que, por ejemplo, haciendo una declaración jurada y firmando, lo puede pedir. O dice si estuviera en peligro la vida o la salud integral. El concepto de salud integral quiere decir la salud psíquica, emocional, social de la persona. Eso lo puede argumentar cualquiera, porque cualquiera puede decir, bueno, esto me provoca un trauma psíquico y firma, ya está. O esto me trae problemas económicos, a muchas madres les puede traer un problema económico, o social, o emocional, y firma un papel. Es decir, que esto es aborto a pedido, aborto totalmente libre, que habla de la semana 12, 14, es aborto totalmente libre, a pedidos, a petición, firmando un papel, nada más, hasta el último día, el mismo día del parto. Es una cosa monstruosa que en ninguna parte del mundo existe el aborto hasta el 9º mes. No existe, eso es infanticidio, pero acá está puesto, con total libertad, simplemente llenando un papel. Hasta la semana 14 sin llenar el papel, y después de la semana 14 llenando un papel, o sea que en definitiva no hay mucha diferencia. Lamentablemente. Siempre que uno quiera, esa a voluntad. Artículo 10. Derechos de la atención de la salud. Toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de embarazo en el servicio del sistema de salud con su asistencia en un plazo máximo de 10 días corridos. Es decir, que el día que lo pide, el sistema de salud tiene 10 días para hacerlo, sea como sea. Esto dicen los abortistas que apunta a evitar que se judicialice, que se postergue. Entonces le da un plazo, 10 días. En 10 días hay que asesinar al bebé, sea como sea. Después dice unas cosas muy lindas sobre el trato digno, la privacidad, la confidencialidad de la persona, lo cual estaría muy bien, pero hay que tener un poquito de cuidado porque a veces la confidencialidad también hace que, por ejemplo, en los casos de violación, si no se hace una denuncia, el violador en realidad esté eliminando las pruebas de su delito.
Porque el ADN del bebé tiene un poco del ADN del padre y un poco del ADN de la madre. Entonces, en los casos de violación, la confidencialidad tan secreta puede hacer que ni siquiera necesita hacer una denuncia. Entonces, sin denuncia, una vez que se elimina el bebé, se acaba la prueba del delito y el violador está feliz. Hay que tener un poquito de cuidado con eso también, ¿no es cierto? Autonomía de la voluntad, todo siempre con palabras hermosas, está hecho todo hecho con mentiras y falacias. Autonomía de la voluntad, el personal de salud debe respetar las decisiones de los pacientes respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos. Las decisiones del paciente no deben ser sometidos a juicio derivado de consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte del personal de salud. O sea, nada de hablar de Dios, no se puede, está prohibido. O axiológica sería moral, digamos, tampoco. No pueden hablarle de eso, solamente pueden hablarle de cómo matarlo. Entonces nadie le puede hablar sobre, está prohibida la religión y la moral. Solo hay que ver el método para matar al bebé. Acceso a la información, es interesante porque dice una cosa, bueno, entonces está bien, estaría bueno que la persona, la mujer, tenga acceso a la información sobre su salud. El derecho a la información incluye el de no recibir información inadecuada. Información sobre su salud, pero no es información sobre los peligros que implica la práctica que le van a aplicar. Hasta en los protocolos que ha hecho el gobierno, los protocolos tienen muchas páginas, te indican un montón de peligros que puede haber en el aborto. Perforación de útero, infertilidad, peligro de que se vaya la sangre de la mujer. Hay muchos peligros, pero no, eso no se le puede decir. Parece que solamente se le va a decir lo que la convence a hacerlo. Se debe suministrar información sobre distintos métodos de interrupción del embarazo, los alcances, la práctica, el lenguaje, formatos accesibles. El personal de salud de autoridad pública tiene la obligación de suministrar información disponible sobre los abortos, incluso si no hay una solicitud explícita. Es decir, todas las mujeres que van a ir al hospital, el médico tiene obligación de explicarle, a una mujer embarazada va al hospital, el médico tiene obligación de suministrarle información para hacer el aborto, aunque no lo pida, incluso si no hay una solicitud explícita. O sea, van a tratar de convencer lo mayoría posible. La mujer no viene a hacerse un aborto, viene a atenderse, y el médico tiene la obligación de suministrar la información del aborto, aunque incluso si no hay una solicitud explícita, es decir, ni siquiera lo pidió, pero van a tratar de convencerlo. Médico obligado a ofrecer aborto al que no lo pidió. Cosas bastante locas. Artículo 6. Información y tratamiento del aborto y de la salud sexual y reproductiva. Entonces, la información sobre el procedimiento que se lleva a cabo, los cuidados posteriores, el acompañamiento, sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles. La mujer se va a hacer, supongamos que se va a hacer el aborto, y encima le van a tratar de dar todos los posibles métodos anticonceptivos disponibles. El objetivo es disminuir la población, no solo se va a asesinar al bebé, sino que quieren asegurarse de que no tenga otro bebé. Entonces, después de asesinar al bebé, le van a dar todos los métodos posibles anticonceptivos disponibles, información actualizada sobre los mismos. Artículo 7. Consentimiento informado. Esto es algo muy bueno a nivel de la medicina siempre. ¿Qué quiere decir? Si yo me voy a hacer una operación, me dan un papel en el cual me explican qué es lo que me van a hacer, yo me informo y firmo mi consentimiento. Yo acepto esto. El consentimiento informado, por un lado, debiera garantizar a la persona saber qué tiene, qué le van a hacer, y al mismo tiempo manifestar su libertad sobre los posibles riesgos, conocimiento de ello. Entonces eso le da una cierta garantía, o cubre al Estado o al hospital o al médico. Es gracioso porque con esto de las vacunas, ahora por ejemplo el último proyecto de ley de COVID de vacuna, el consentimiento informado no podía ser porque es secreto, entonces vos no sabes qué te van a poner. Acá te dicen lo que te van a hacer, pero ese consentimiento tiene que estar firmado. Es una forma de cubrir al Estado y al abortista si hay efectos secundarios. A veces han muerto mujeres haciéndose abortos. Entonces, el consentimiento informado, listo. Si murió, la familia viene a reclamar, está firmado. Es como cubrir al Estado y a los abortistas. Artículo 8. Personas menores de edad.
Toda la ley está hecha para que, en el caso posible que se presente, llegar al aborto de ser posible siempre. En los casos de personas menores de 13 años, mediante su consentimiento informado, con la asistencia de alguno de sus progenitores o representante legal, o en la ausencia de ellos, se tolerará la asistencia de personas indicadas en el anexo 4 del anexo del decreto de la ley, no sé cuánto, larguísimo, que en el fondo lo que dice que pueden ser los padres o pueden ser personas que le presenten vínculos afectivos significativos. Puede ser cualquiera. Puede ser el novio, el vínculo afectivo significativo, que un novio que quizás sea poco violento, quiere sacarte el problema de encima, entonces está obligando a la menor de 13 años a abortar con la compañía de él, y el desconocimiento de los padres podría hacerlo. En los casos de adolescentes, o sea, los padres desaparecen, lo que se llama la patria potestad o el respeto de lo que se llama la responsabilidad parental, le dicen ahora el nuevo Código Civil, desaparecen, los padres no existen. Lo importante es que decida la niña de menor de 13 años presionada por los médicos. No importan los padres. Puede ser el violador el que la acompaña, puede ser el violador, es una persona significativa, representa, si va presionada puede ser. Lo cual nos muestra la locura de todo esto. En el caso de adolescentes de entre 13 y 16 años de edad, se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir y prestar el debido consentimiento. Una persona de 13 a 16 años no puede comprar una cerveza en la esquina, no puede, tiene que ser mayor de 18 años, no puede comprar una cerveza en la esquina, no puede tomar un micro de larga distancia sola, no puede votar, pero puede decidir, tiene la madurez suficiente para prestar su debido consentimiento. Se presume que cuenta con la madurez suficiente. O sea, el objetivo es eliminar el bebé. Y vuelve a decir lo mismo, puede estar alguno de sus representantes legales o la persona indicada en el artículo 4 del anexo 1 del decreto reglamentario, larguísimo, que quiere decir una persona que represente vínculos afectivos. Nuevamente, puede estar el noviecito o el violador, puede estar, la acompaña, se saca el problema y hasta luego. Los de 16 años más tienen plena capacidad, o sea que en 16 años, aunque sea menor de edad, porque sea mayor a los 18, ni siquiera dice que pueden estar los padres, nada, él ya puede hacerlo. Muy bien, persona con capacidad restringida, o sea, una persona con discapacidad. Dice que tiene una discapacidad, pero podrá prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento, ni necesidad ni autorización previa. No hay que ver qué discapacidad tiene, porque es una discapacidad motora, puede ser una discapacidad mental. Si tiene una discapacidad mental, no tiene entonces la capacidad para prestar el debido consentimiento. Bueno, no importa, por si acaso, lo importante es eliminar el bebé de los discapacitados. Y hablan de inclusión, ¿no? Muchas veces hablan de la inclusión, creo. Ahora, la descendencia del discapacitado, la persona llegada puede estar nuevamente. ¿Quién nos asegura que no sea el violador? Artículo 10, objeción de conciencia. Esto es algo muy bueno, porque la objeción de conciencia quiere decir, darle la ley, respeta mi conciencia, y si yo no estoy de acuerdo con esto, puedo no hacerlo. Soy médico, hizo un juramento hipocrático de defender la vida, y el de Hipócrates se hizo médico para cuidar y defender toda la vida, y ahora lo obligan a asesinar, descuartizar bebés. Podría tener una objeción de conciencia, parece muy bueno, pero el pequeño detalle del artículo 10 es que habla de la objeción de conciencia personal y no institucional. Eso significa que las instituciones no tienen una objeción de conciencia. Vos vas a la clínica San Camilo, las monjitas ahí en Capital van a tener que descuartizar bebés, las monjitas, vais al hospital austral, es un hospital católico, y el médico que no quiere abortar, bueno, el hospital tiene que abortar igual. No puede negarse, lo cual nos muestra que esto viola todas las libertades, la libertad religiosa, la libertad de conciencia, viola incluso la esencia de la medicina. El médico no puede. ¿Podría un médico presentar una objeción de conciencia? Pero que
en realidad también es falso. Normalmente todo está presentado de un modo como, ¿vieron el engaño? Lo bueno presentado como malo, un delito presentado como derecho, lo malo como bueno, y en este caso una objeción de conciencia que sería algo bueno, pero en realidad es falsa porque dice que el médico que pueda objetar la conciencia dice yo no quiero hacer esto, pero tiene que derivar a la paciente que sea atendida por otro profesional sin dilaciones y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica. O sea, yo soy médico, me niego a descuartizar el bebé, pero yo tengo que conseguir el médico que lo haga y rápido. Entonces no es una cuestión de conciencia, porque si yo me tengo que hacer cargo de que otro lo haga, es lo mismo. Está bien, no lo descuartizo yo, pero estoy siendo cooperador en que otro lo asesine. El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida, la salud de la persona esté en peligro, requiera atención inmediata y postergable. Aun cuando tenga objeción de conciencia, si dicen que está en peligro, debe ser igual. Y si no está en peligro, tienen que encargarse de que otro lo haga, y hacer todos los trámites para que otro lo descuartice pronto. Evidentemente no existe. Pone el título objeción de conciencia, hermoso, pero no es real. Artículo 11. Cobertura. Y fíjense que amenaza a los médicos. El incumplimiento del requisito para ejercer el derecho a la objeción de conciencia dará lugar a sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles según corresponda. Los médicos están amenazados de sanciones no solo administrativas, bueno, descuentan, qué sé yo, penales, por no el preso al médico que se niega a descuartizar bebés. El caso conocido, Facundo Sáenz del Asta, un médico que salvó las 2 vidas y lo condenaron por salvar las 2 vidas. En realidad, en condenarlo se mató a alguno de los dos. No, lo salvó la madre y el bebé. El bebé tiene 2 años, está feliz, la madre también, pero fue condenado. Artículo 11. Benito XVI hablaba de la dictadura del relativismo. ¿Qué quiere decir? Como todo es relativo, al final termina siendo una gran dictadura. Artículo 11. Cobertura y calidad de prestaciones. Todo muy lindo, el artículo es muy largo, pero en el fondo acá está el negocio de la cuestión. Pasa a estar en el PMO, o sea, la prestación médica obligatoria, con cobertura total. ¿Y eso qué quiere decir? Que tu obra social va a tener que cubrir los abortos, cuando sabemos que no es una cuestión de salud, es un antojo. O sea, no quiero tener un bebé, lo puedes dar en adopción, puedes hacer otras cosas, pero no es un problema de salud. Como dice hipócritamente el presidente, esto es una cuestión de salud pública. No es salud pública que entren 2 personas a un hospital, la madre y el hijo, y que salga uno solo y el otro en un tacho de basura. Eso no es salud ni pública. Entonces, han mentido con los números y las cifras de las mujeres muertas por aborto. Hacen cifras de cientos de miles. Las estadísticas oficiales, la última, el 2019 no está, pero la última que está es el 2018, hubo 19 mujeres que murieron en un aborto, por querer hacerse un aborto, o haciéndose un aborto, o a consecuencia del aborto. 19 en total. Por supuesto que cada persona es importante, pero las cientos de miles de las que nos hablaban, en realidad son 19. Y para eso van a permitir el asesinato de cientos de miles de bebés. Igual esas 19 pueden morir también en accidentado aborto, porque también mueren en el aborto, aunque sea oficial. No existe el aborto seguro, porque es una operación a ciegas. El médico tiene que hacer un raspaje sin ver y produce a veces perforaciones, como lo dice el protocolo de aborto del mismo gobierno, dice que puede producirse perforaciones, hemorragias, etc. Entonces, no existe el aborto seguro. Eso es una mentira del gobierno que se desmiente a sí mismo en el protocolo. Por lo tanto, aun cuando se haga legal, puede morir igual. Nadie quiere que muera nadie, pero no es verdad que es una cuestión de salud pública. Bueno, ¿por qué digo que es el negocio esto? Porque va a estar la prestación médica obligatoria con cobertura total, con prestaciones de diagnóstico, medicamentos, terapia de apoyo, todo. ¿Por qué es un negocio? En los países que ya tienen el aborto, pusieron más o menos estas mismas leyes, y claro, ya fíjense que la salud pública está siempre colapsada, todos los inviernos se colapsa. Ahora con el COVID-19 los medios nos iban diciendo cuántas camas hay libres y cuántas quedan, pero si lo hubieran hecho los años anteriores, todos los inviernos se colapsan las
las terapias intensivas en el Gran Buenos Aires, todos los años. Si el sistema público está al borde de su atención siempre, porque está mal hecho, porque no está bien suficientemente presupuestado, ni hay suficientemente ayuda al sistema médico, no va a poder hacer todos estos abortos. Entonces, ¿cuál es el tema? Van a estar los abortorios. La IPPF, International Planned Parenthood Federation, es la multinacional de abortos en el mundo más grande, que tiene más cadenas, más clínicas de aborto que McDonald's tiene casa de comida en el mundo, para darnos cuenta de la cantidad que tiene. Bueno, estos son los mismos que financian a los legisladores para que voten a favor. Se vio en el debate del 2018 que varios lo tuvieron que confesar. O sea, el mismo que va a hacer negocio con esto es el que financia para que voten que salga la ley. ¿Por qué digo que es un negocio? Porque el Estado garantiza que, con cobertura total, cuando el Estado no puede hacerlo a las instituciones públicas, van a ir a las privadas. Y entonces, a esas instituciones privadas lo va a pagar el Estado, o sea, vos y yo. Nosotros vamos a pagar los abortos con los cuales no estamos de acuerdo, lo van a pagar con los impuestos. Entonces, estas empresas multinacionales del asesinato intrauterino se enriquecen porque tienen el dinero asegurado. Es el Estado que le va a garantizar cada aborto en caja. En Estados Unidos tienen, por ejemplo, no lo hacen en lugares seguros, bien como si fueran quirófano, lo hacen en habitaciones así, tienen una tras de otra y van matando bebés y cobran en 15 minutos $10.000, otro 15 minutos, otro, varios. Y en ese sentido, obviamente son religionarios que son después el poder que usan para hacer lobby y presionar a los legisladores. En el debate del 2018, por ejemplo, el doctor Pedro Kahn, que es el que ahora asesora y nos está salvando la vida, ya tenemos casi el récord mundial de muertos por el COVID, pero él el que asesora está en la Fundación Western, que precisamente también hace negocio con el Estado con la educación sexual integral. Supuestamente lo asesora y cobra una millonada. Y también, respecto al aborto, recibe plata de la IPPF. Entonces, esto mismo lo dijo el doctor, tuvo que confesarlo, primero lo negó, como siempre miente, y después tuvo que confesarlo en el debate del aborto. Reciben mucha plata de las mismas multinacionales de la muerte. ¿Por qué el artículo 11 es el negocio? Porque se puede hacer en hospitales públicos, hospitales privados u obras sociales. Son las tres patas del sistema de salud argentino. Pero cuando cualquiera de las tres se excede, no tenga cómo hacerlo, van a estar las clínicas abortistas que van a hacer su gran negocio y encima pagado por nosotros, pagado por el Estado. Ahí está el gran negocio. Millones y millones, miles de millones de dólares mueven todo el mundo. Artículo 12, educación sexual integral, salud sexual y reproductiva. En el 2018 quisieron poner la ley del aborto, no pudieron, quisieron poner una ley de educación sexual integral con perspectiva de género. Existe ya desde hasta 2011 una ley de educación sexual, me parece muy buena la educación sexual, primero en la casa, alguna ayuda en el colegio, no está mal, yo cuando fui chico la tuve también en el colegio, en la clase de biología, te dan educación sexual, tiene de malo, la educación sexual no tiene de malo. El problema es cómo se la dé. Entonces está hecha con perspectiva de género, dice. ¿Qué quiere decir? Que le van a decir al nene que no es nene y a la nena que no es nena, sino que tiene que elegir. Bueno, esas cosas serían corrupción de menores hechas por el sistema educativo. ¿Y qué aparece acá en la ley de aborto? ¿Por qué aparece esto? Junto cuando en 2018 quisieron la ley del aborto, quisieron hacer esta ley y no les salió ninguna de las dos. Entonces hacen un combo. Esta ley es un combo. Ahora ponen las dos dentro de una. Aunque no tenga nada que ver con el aborto, lo ponen en el artículo 12. Que la educación sexual y reproductiva debe ser con perspectiva de género y además hay que capacitar sobre perspectiva de género y diversidad sexual, todas las orientaciones, pedófilo, bisexual, trisexual, lo que sea, todo lo que ustedes quieran. Eso hay que capacitar en eso a los docentes, a los profesionales, a los trabajadores de la salud, a todos hay que capacitarlos para que a su vez enseñen eso. Eso es un adoctrinamiento compulsivo con el pensamiento único, viola la libertad religiosa, la libertad de enseñanza, la libertad de conciencia.
hacen un combo. En los dos proyectos de ley lo meten en uno. No quiero extenderme mucho más para no aburrirlos, pero el artículo 13 en adelante hace una modificación del Código Penal. Lo ponen al final así como al pasar. Pero ¿por qué modifica el Código Penal? Porque el aborto es un delito, no es un derecho. Entonces tienen que modificar el Código Penal porque el delito no solo va a ser despenalizado, no tiene pena, sino que va a ser obligatorio, va a ser derecho. Entonces van a modificar el aborto. ¿Sí? Entonces modifican el código Penal. Es interesante el artículo 85, segundo párrafo, el que con prisión de 3 meses a 1 año, si alguien obrare con consentimiento de la persona gestante, luego de la semana 14 de gestación, y sin los que no mediaren los supuestos previstos antes. ¿Esto qué quiere decir? Estos son los abortos clandestinos, por eso esto los pena, pero los pena, le baja la pena. Actualmente la pena de los abortos clandestinos, si muere la mujer, puede ser el abortista de 6 años preso. Acá le baja la pena al que hace un aborto clandestino, poniendo de 3 meses a 1 año. Eso es escarcelable, es decir, que el que mató a la mujer va a estar libre. Cuando te dicen que los que están pro aborto quieren evitar el aborto clandestino, acá, en el artículo 13 de la ley, están bajándole la pena a los que matan mujeres con el aborto clandestino. Cuando te dicen que combaten el aborto clandestino, en realidad lo están protegiendo, le bajan la pena, están protegiendo, no va a ser escarcelable. Y aparte, a su vez, dicen que protejan a las mujeres, al contrario, porque la mujer que es asesinada en un aborto clandestino ni siquiera tiene la cobertura de la ley para que vaya preso quien la mató. Es interesante también que otros proyectos de aborto hablaban del médico. El último proyecto que se debatió en el 2018 hablaba por lo menos del personal de salud. Este proyecto no dice nada al respecto. Hay un proyecto de ley para que las parteras puedan hacer abortos. Las parteras no tienen ni siquiera el estudio de una enfermera. Una operación en la que puede morir una mujer, que la haga una partera, es peligrosísimo para la mujer. El objetivo es matar, ese es el objetivo. No es cuidar a la mujer, al contrario, con todas estas normas las ponen más en peligro a las mujeres. Más aún que si le hiciera un médico, hiciera un aborto clandestino, un aborto oficial hecho por una partera, es mucho más peligroso todavía. ¿Por qué? Porque no es médico, uno sabe, es una operación, es un peligro. Es interesante que penaliza a los médicos. Será reprimido con 3 meses a 1 año de inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena el funcionario público, la funcionaria pública o las autoridades de establecimiento de salud, profesional, inspector o personal de salud, médico, digamos, que dilatar injustificadamente o se negare a practicar un aborto. Entonces, dice, puede ser con prisión de 3 meses a 1 año. Entonces, fíjense, la misma prisión que le dan, el mismo condena que le dan a un médico que mata a una mujer en un aborto clandestino, es la que le dan a un médico por negarse a abortar. Fíjense que hoy el delito es abortar. Según esta ley, el médico que se niega a hacer lo que hoy es delito, va a cometer un nuevo delito, que es no abortar. El delito es no abortar. El crimen de asesinar bebés pasa a ser derecho y se crea el nuevo delito de no asesinar bebés. Y dicen inhabilitado. Si se salva de ir preso, queda inhabilitado. Imagínense, un médico trabajó 30 años, dedicó 30 años de su vida a ser médico, ahora lo inhabilitan. ¿Qué hace? Vende pochoclo en la esquina. ¿Qué hace? Es de locos. Bueno, después sigue un poco todo el tema del Código Penal.
Artículo 18, capacitación. El personal de salud debe capacitarse en los contenidos de esta ley. La normativa complementaria y reglamentaria. Interesante que no está la normativa complementaria y reglamentaria. Es interesante, porque están aprobando algo que no se sabe qué es. Pero dice que debe capacitarse. Entonces, al personal de salud lo van a adoctrinar para hacer todo lo posible para asesinar al bebé. Termino con el último artículo, el artículo 20. Orden público. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina. Uno diría, bueno, eso es normal. No es normal, porque la educación y la salud se rigen por leyes provinciales. Por eso que los protocolos ilegales, protocolos ilegales que sacó algunas provincias, otras provincias se negaron a sacarlos. En la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires están haciendo montones de abortos, aunque no es legal, porque dicen el aborto legal no es legal porque será legal si sale la ley, aunque no es legal porque es anticonstitucional. Pero quiero decir, hay protocolos del Ministerio de Salud que en algunas provincias, los ministerios de salud de esas provincias los permitieron. Provincia de Buenos Aires, Capital hizo el último año 8.500 abortos, asesinaron 8.500 bebés. Aunque no, estamos discutiendo la ley, lo hicieron igual. Pero hay provincias en las cuales no quieren y no han, gracias a Dios, provincias sobre todo el interior, que es más sano que un poco todo el ambiente urbano, provincias que se niegan a hacer esos protocolos, no los han hecho y no hay abortos ahí. Bueno, ahora va a ser obligatorio. O sea, se acaba el federalismo. Las provincias que tenían la educación y la salud en sus manos ya dejan de tenerlo, porque la ESI va a tener que ser con perspectiva de género, adoctrinamiento, y lo del aborto, aunque esas provincias no hayan querido tenerlo, van a tener que hacerlo igual. Viola el Estado federal, la educación y la salud son decisiones de las provincias. Otro pequeño detalle con el que podíamos terminar: el presidente también elevó junto con este proyecto un plan de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, el plan de los 1000 días, que suena hermosísimo, que es para proteger a los niños y a las embarazadas. Es un poco esquizofrénico el planteo, porque por un lado estás diciendo que hay que cebar los bebés y por otro lado decís que vas a proteger a los bebés y las embarazadas. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre? Por un lado, al mandar los dos proyectos de leyes juntos, con esto intentan torcer algunos votos celestes de algunos congresistas o tranquilizar algunas conciencias, pero junto con el proyecto de aborto mandan un proyecto para proteger desde la semana 12 del embarazo, a partir de entonces, al embarazo, al bebé, ayudarles, darles una asignación, lo cual sería muy bueno todo. Hay un tema que no sé cómo lo van a resolver, que dice entre 12 y 14 semanas, entonces no sabemos cómo que habrá en el medio, la semana 13, pero bueno, no importa. Se protege a partir de la semana 14, ¿no es cierto? Entonces, a partir de la semana 12 del embarazo. Entonces, ¿cómo? ¿Tiene derecho o no tiene derecho el chico? Ahí está la mayor discriminación que existe en la humanidad, deseado o no deseado. Parece que la fuente del derecho es el deseo humano. Si este niño es deseado, tiene derechos. Y si este niño no es deseado, no tiene derechos y se lo puede matar a simple petición firmando la madre o persona gestante, creo que decían así. Persona gestante. La persona gestante firma porque no lo desea, porque dice que le afecta su salud emocional, psicológica o económica. Y lo firma. Es decir, no lo desea. Entonces, unos niños tendrán derechos y otros no tendrán derechos. El deseado sí y el deseado no. No puede ser fuente de derechos lo subjetivo, como es el deseo. Yo deseo que me hagan una operación y que me cambien de sexo, dicen algunos las leyes que ya están aprobadas. Entonces son una fuente de derecho el deseo. No puede ser fuente de derecho el deseo, es muy demagógico. Si vos lo deseas, lo asesinas. Si vos no lo deseas, lo podés asesinar. Y si vos lo deseas, te ayudamos a que lo tengas. La fuente de derecho es la naturaleza. Es un ser humano, por lo tanto tiene derechos. Como algún día todos nosotros estuvimos en las panzas de nuestras madres. Y gracias a Dios y gracias a ellas estamos aquí.
Entonces, la fuente de derecho es la naturaleza, la vida humana. Vive, es un ser humano, bueno, ya tiene derecho. Como vimos, entonces, que nuestra Constitución, voy a terminar repitiéndolo para que quede claro, artículo 75, inciso 22, tratados internacionales, Convención Americana de Derechos, toda persona tiene derecho a que se respete su vida, ese es el derecho, existe derecho a matar, existe derecho a vivir. Este derecho estará protegido por la ley a partir del momento de la concepción, es decir, en el vientre de la madre. Yo no puedo decir que hay derecho a la vida de la concepción y hacer una ley, dice la Constitución, y hacer una ley para descuartizar al bebé. Es inconstitucional, es ilegal, pero no les importa, el problema es que no les importa. No les importa la ley ni la Constitución, sino que van por todo en un sentido también de poder, de imponerse, no les importa cómo. Dicen que defienden los derechos humanos, el primer derecho es a la vida. Ese bebé es torturado, desaparecido y convertido en un NN. Lo mismo que hacían los terroristas subversivos que secuestraban gente, la torturaban y la hacían desaparecer. Y lo mismo que hizo el Estado, con mayor responsabilidad todavía por ser el Estado en el proceso militar, que también desapareció gente, lo torturó y la mató, y más responsabilidad por ser el Estado mismo. Es lo que vamos a hacer ahora, quieren hacer ahora con los bebés. Los sacan del vientre de su madre, primero los torturan, porque el aborto implica tortura, el niño siente, dice que no siente, es una bolsa de células, es una mentira, eso lo sabe la biología clarísimamente, el niño siente, sufre. Hay una película Grito Silencioso que se ve en la ecografía al niño gritar, no se escuche porque eso está adentro, pero desesperado, él se cuenta sus latidos, cómo está desesperado y late su corazón y trata de, incluso se ve en la ecografía filmada, como trata de evadir las pinzas del abortista, y es descuartizado, primero le sacan una pierna, después le sacan otra porque no pasa por la vagina, precisamente porque no está dilatada, porque no es el momento. Entonces descuartizan primero una pierna, otra pierna, un pedazo, otro brazo, y el último una cabecita que la aplastan porque no pasa, la descuartizan. Eso es tortura. Si no los hacen con solución salina, los queman vivos. Tortura, desaparición, porque después lo tiran, es un NN, ese chico nunca llega a tener un nombre. Los tiran en la bolsa roja, se llama residuos patológicos, lo tiran ahí. Y lo tiran a la basura. O le venden sus órganos, como hacen en Plan de Parenthood. Tortura y desaparición de niños inocentes no es el camino para la Argentina. Entonces, todas las mentiras y falacias que dice este proyecto de ley, esperemos que sean rechazados. El 28 de noviembre, a las 15 horas, va a haber una marcha el sábado que viene, no el otro, en el Congreso Nacional, la gente pidiendo que se defienda la vida de los niños desde su concepción. Hace poco se nos decía que había que cuidar todas las vidas por el COVID, ¿no es cierto? Que no importaba la economía, importante era salvar las vidas. Ahora vamos a usar la economía, esto sale miles de millones de pesos todos los años, vamos a usar la economía para matar las vidas que están sanas. No tiene mucho sentido, ¿no es cierto? No hay mayor discriminación que esta, que algunos tengan derecho a vivir y otros no, simplemente por el deseo de otros. Recemos para que esto no se lleve a cabo. Encomendémonos a la Virgen y recemos mucho. Bendiciones.